Iglesia de Dios Corrientes. En esta noche, mis amados, voy a ser breve, ¿sí? Ustedes saben que entre los predicadores hay una bienaventuranza que dice: bienaventurado el pastor que predica corto, porque nuevamente será invitado. Amén. Así que vamos a hacer honor a esa regla de oro entre los predicadores. No vamos a ser muy extensos, pero sí voy a ser concreto, conciso, y quiero compartirles, hermanos, la fórmula paulina. Ya vamos a darnos cuenta de qué se trata. Pero ustedes saben, ¿a cuánto les gustan los deportes? ¿Sí? Los deportes son maravillosos. Hermanos, si dentro de esa gama de deportes están los deportes extremos, ¿sí? Que no solamente se requiere un gran esfuerzo físico, sino también una gran concentración mental y una preparación como la que ustedes van a empezar la semana que viene. Porque esto es una disciplina. Pero déjenme decirle, hermanos, que cuando uno más se disciplina, uno va a tener autoridad, ¿no es cierto?, y dominio propio sobre otras cosas. Si ustedes desarrollan el hábito del ayuno, de la oración, yo les digo que más allá de las añadiduras que uno va a recibir, ustedes también van a recibir dominio propio que le va a servir eso para aplicar a otras áreas de su vida. Así que los deportes demandan disciplina. Y los deportes de disciplina extrema, aquellos que son de altos riesgos, ¿no es cierto? No todos se atreven a practicarlos porque obviamente que demanda una preparación, pero también demanda valentía, porque no cualquiera se larga de un puente con una cuerda ahí que sube y baja, ¿no? O estos que en los acantilados con esa sala van volando, no sé si han visto, pero es tremendo, hermano. No sé si alguno acá hace deporte extremo. Pero yo el más extremo que hice fue en la aerosilla allá en Carlos Paz, en un retiro de matrimonios. Y bueno, después que le cuente Lili cómo me fue, porque me agarró un miedo, hermano. Y eso que estamos a 3 metros de altura, pero no sé, la sensación que es el tema del vértigo. Yo nunca supe que tenía tanto vértigo hasta que me subí a esa silla, hermanos, que no veía la hora. Yo iba con los ojos cerrados. Y Lili decía: mirá qué lindo, mirá. Yo iba así, hermanos, así agarrado del cañito ese, porque tenía un miedo tremendo. Pero admiro a esa gente, hermanos, que hace ese tipo de deportes. En Hawái, los que hacen surf, que son 30 metros la ola que buscan como para surfear sobre ella. La verdad que son personas maravillosas, ¿no? Y con una destreza increíble. Bueno, yo creo que en el cristianismo hubieron personas también que practicaron un cristianismo extremo. Amén. No era un cristianismo livianito, pasivo, sino que el compromiso era tal, ¿no es cierto? El riesgo era tal que nos inspira hasta el día de hoy. Yo creo que después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, hermanos, es la persona que nos ha dejado un legado, no solamente en lo que él ha escrito en su doctrina, en el desarrollo del pensamiento cristiano, en desarrollar los fundamentos bíblicos, sino también en su ejemplo, en sus vivencias, en sus experiencias, que nos enriquecen, que nos inspiran, que muchas veces nos vemos reflejados, aunque quizás no al punto que él lo ha vivido, pero sí a cuántos nos ayuda esas palabras que nos ha dejado diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. ¿Cuántas veces, hermanos, estas palabras salido de un hombre que obviamente tenía heridas sobre su cuerpo porque había sufrido por la causa de Cristo, hermanos, son dignas de nuestra confianza? ¿Por qué? Porque Pablo no solamente lo leyó en un libro, sino que a través de su experiencia modeló un ejemplo y fue uno de los únicos apóstoles que pudo decir con certeza, con seguridad,
sed imitadores de mí, como yo así soy de Cristo. Amén. Así que Pablo es un maravilloso maestro, un maravilloso ejemplo, y él vivió un cristianismo extremo, o sea que estaba jugado, no había vuelta atrás, no había forma de alguna alternativa, alguna bifurcación en su camino, en su trayectoria, en lo que se había propuesto. Él estaba dispuesto a jugarse todo, y creo que eso que hizo de su vida, entregándole al Señor, al servicio completo, donde él se había fusionado con Cristo y llegó a expresarlo de esta manera: no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Amén. Creo que es nuestra aspiración, porque todos anhelamos cada día madurar, crecer, llegar a la estatura, a la medida de Cristo. Bueno, por eso es nuestra meta en el camino cristiano. Vamos avanzando y vamos progresando en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Por eso es importante lo que el pastor proponía, ¿no es cierto?, de buscar a Dios, de consagrarnos, porque a medida que buscamos al Señor y nos consagramos, eso trae más luz, más revelación, trae en nosotros esa agilidad espiritual, ¿no es cierto? Nos ponemos en forma espiritualmente para no solamente servir a Dios, sino poder conocer más a Dios, que tanto bien nos hace esa revelación que viene de Dios a nuestra vida, porque nos transforma plenamente. Yo simplemente quisiera leer, hermanos, en esta noche junto a ustedes lo que Pablo nos cuenta, cómo fue su vida, y él hace un resumen, creo, de lo que había pasado. Y en esta oportunidad donde se cuestionaba su apostolado, su autenticidad como ministro del Señor, donde muchos de alguna manera ponían en tela de juicio y un poco lo difamaron, porque lo tomaban, vamos a hablar en términos actuales y criollos, y para muchos Pablo era como un apóstol trucho, ¿no?, entre comillas, porque se cuestionaba que él no era uno que había estado entre los 12. Pero sabemos que Pablo fue un ministro, hermanos, que sobresalió, y lo que tenemos en el relato bíblico fue una persona que nos dejó mucho y hizo mucho también en su generación, e impactó a aquellos que realmente estuvieron a su lado, y lo sigue haciendo hoy, como lo va a hacer en esta noche para con nosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo dice precisamente dentro de este contexto: ¿son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Qué tremendo, ¿no? Pablo nos está contando sus aventuras en este cristianismo extremo que él vivió, entregado totalmente al servicio y en las manos del Señor. Y uno se pregunta,
¿Cuál es la fórmula paulina? ¿Cuál es el secreto de Pablo para soportar lo que soportó y vivir lo que vivió, hermanos, y terminar la carrera y estar todavía en pie después de todas estas situaciones? Porque uno podría pensar lógicamente y humanamente que una persona que vive, no todas las cosas que Pablo nos enumera, sino algunas de ellas, hay personas que han quedado toda la vida en el camino, que no se han podido levantar, no se han podido recuperar. Ha sido tanto el impacto en sus vidas mentales, emocionales y hasta físicas, porque Pablo no solamente llevaba, ¿no es cierto?, las situaciones en todos los órdenes de su vida integralmente, sino que en su mismo cuerpo él le va a decir a los Gálatas: no me molesten más de aquí en adelante, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, las señales de lo que he sufrido por Cristo. Y esto lo presentaba como una credencial de autoridad, del cual él, lejos de quejarse y de rezongar o de preguntarle a Dios por qué, ¿no es cierto?, las tomaba como un privilegio de pasar y ser parte de los sufrimientos de Cristo, también como siervo de Dios. ¿Cuál fue la clave de su vida triunfante? Todos hemos sido llamados, amados, al Evangelio, no a probar suerte, a ver cómo nos va, a ver si podemos llegar. No. De alguna manera, el pensamiento de Dios para con nosotros son pensamientos de bien. Y dentro de esos pensamientos de bien es que todos, hermanos, podamos cumplir el propósito que tú y yo tenemos en el Señor, lo podemos cumplir en Él. Amén. ¿Cuál fue la clave de Pablo? Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Pablo nos va a responder en esta noche y nos va a decir: amada iglesia, cómo yo pude de alguna manera atravesar todas estas situaciones, y nos va a dar la fórmula en 3 puntos que vamos a ver en esta noche. Él nos dice: hermanos, aquí de Corrientes, Iglesia de Dios, capital, a todos nosotros en esta noche el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Amén. Primer principio que Pablo aplicaba a su vida y que nos está transmitiendo en esta noche para nosotros. Pablo decía: una cosa hago. Y esto nos habla de enfoque. Si hay algo que nos tenemos que determinar en nuestras vidas y para seguir al Señor, hermanos, es enfocarnos. Jesús nos advierte que nadie que pone las manos en la mancera del arado y mira hacia atrás, no se enfoca, sino que mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y esto nos habla en un sentido de la concentración que necesitamos, la atención que tenemos que predisponer, ¿no es cierto?, de todos nuestros sentidos, de mirar hacia adelante. El autor a los Hebreos nos dice algo, hermanos, que nosotros lo cantamos, que nosotros lo sabemos de memoria y que muchas veces, hermanos, a la hora de aplicarnos nos cuesta, pero él nos dice: puesto los ojos, el autor y consumador de la fe. Si hay algo, hermanos, que nos va a ayudar en la vida a superar los momentos más difíciles, los laberintos más difíciles muchas veces de buscar la puerta de escape y salida, las tormentas más recias de la vida, hermanos, es que nuestras vidas estén enfocadas. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay una batalla, hay una lucha por captar la atención. Los medios, hermanos, de difusión saben esto y hay todo algo estratégica y psicológicamente de una forma marketinera de poder captar la atención de la mente. Hay una lucha, hermanos, por la captación de
de tu mente, de mi mente, porque se sabe que si nos captan la mente, hermanos, somos personas que podemos ser formadas, podemos ser moldeadas, podemos ser de alguna manera labradas a un propósito, a un fin. Y por algo Pablo nos da esta receta de este primer principio, que es necesario mirar siempre al Señor. Pablo nos dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, con los ojos de la fe. Nosotros tenemos una doble visión, la espiritual y la natural. Pues en el camino del Señor debemos desarrollar el ejercicio de poder desarrollar esa visión espiritual para tener una interpretación de las cosas, una lectura de las cosas más allá de lo natural. Porque si andamos en lo natural, nuestros sentimientos son tan movibles, tan inestables, pueden sucumbir tan fácilmente nuestras emociones o lo que percibimos naturalmente, que muchas veces podemos quedarnos en el camino, desviarnos nuestra mirada, y cuando desviamos nuestra mirada y no la ponemos en aquel que nos dijo que lo miremos para ser inspirados, para recibir fuerzas y para seguir el camino trazado, hermanos, se nos va a hacer muy difícil. Por eso la primera consigna es estar enfocados. Y yo te felicito, porque una de las formas de estar enfocado es no perder el hábito de congregarse, de estar en este lugar como cuerpo, como iglesia. Lo podría hacer en mi casa, sí, pero no es lo mismo. El congregarse, hermanos, es una necesidad, el estar en comunidad, porque lo que hace el Señor en este recinto, en esta iglesia, en este salón y con todos nosotros, hermanos, es algo irreemplazable. Amén. Por eso no solamente tenemos que estar conectados individualmente, sino corporalmente en el cuerpo de Cristo. Hoy se habla mucho de una espiritualidad individual, de estar en mi propia burbuja, de estar ajeno a las necesidades del cuerpo, de la iglesia o de lo que el Señor está haciendo con la iglesia. Pero hay una necesidad urgente, hermanos, que nosotros podamos conectarnos no solamente con el Señor, sino con el propósito que el Señor también tiene con la iglesia en este lugar, que la ha puesto como una lumbrera, como un candelabro que alumbra, hermano, a esta ciudad, porque Dios tiene propósito con este lugar, tenemos que estar conectados. Porque a veces podemos estar en el lugar, pero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y como muchas veces decimos, a veces no nos ponemos la camiseta. Pero si hay algo que Pablo entendió, se puso la camiseta, hermano, y se la puso con alma y vida. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que en esto nos tenemos que jugar el todo por el todo. Amén. No podemos andar a media tinta, y Pablo nos enseña que es posible hacerlo. Vieron que hay gente que dice, no es difícil ser cristiano, es tan difícil poder seguir adelante. Hay tantas situaciones, y es verdad, hermanos, porque estamos en un mundo caído, tenemos luchas, tenemos pruebas de las cuales el Señor anticipadamente nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció, hermanos, nosotros también podemos vencer. Así que si estás atravesando un momento difícil, hermano, no te desenfoques. Amén. Decirle al que está a tu lado, no te desenfoques. En el Salmo 73, hermanos, es un precioso salmo que nos habla de un personaje muy particular y muy importante, que era Asaf. ¿Quién era Asaf? El cantor y el director de la orquesta del templo. Era el director de alabanza de David. Y sin embargo, Asaf en un momento cuenta su experiencia y nos dice que por mirar hacia el costado y las situaciones que él estaba viendo en los demás, dice, por poco se resbalan mis pies. Y esto es una realidad, hermano. Por eso él dice, cuando yo miré todas estas cosas, comencé a cuestionarme. Comenzó de alguna manera en sus pensamientos, hermanos, a quedar al criterio deliberado de las circunstancias y de lo que él estaba viendo.
y dicen, la verdad que hay gente que no sirve a Dios, que no teme a Dios, hay gente que está en cualquiera y le va bien. Y yo que sirvo a Dios, que muchas veces hago esfuerzos, hago sacrificios, sin embargo parece que todo va para atrás. Todos en algún momento hemos razonado de esta manera. Todos quizás en un momento hemos cuestionado, porque parecería, hermanos, que estamos yendo para el lado contrario, y en realidad yo les afirmo en esta noche que nosotros somos como el salmón, vamos contra la corriente, amén. Ustedes saben que el salmón es el único pescado que va contra la corriente y hace un esfuerzo tremendo, y uno dice, ¿por qué no pone los huevos allá? Sale del mar. Hace un recorrido más de 4.500 kilómetros, hermano, para que una nueva generación nazca y se reproduzca y no se pierda la especie. Pero es increíble, hermanos, por lo que atraviesan, el desafío. Hermanos, y encima por allá en un lugar más playo los esperan los lobos y los osos. Después de haber transitado 3.000 kilómetros, casi no llegan a la meta, pero sin embargo, hermanos, se esfuerzan y algunos llegan para que la reproducción de la especie continúe. Asaf dijo, en vano he lavado mis manos en inocencia, sirvo a Dios. Entonces, hermanos, yo le digo algo en esta noche. Si uno busca material para desanimarse, hay por todo lado, ¿verdad? Usted prenda Crónica TV a las 6 de la mañana. A la 9 lo tienen que internar, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, que sobredimensiona la información negativa. Está, hermanos, todos los días, y si uno quisiera desanimarse, tiene recursos, tiene materia prima constante para deprimirse, para angustiarse, para llenarse de ansiedad, para llenarse de temor. Hermanos, y no podemos ser como el avestruz cuando se asusta. ¿Usted sabe cómo hace el avestruz? Mete la cabeza en el agujero, pero inconscientemente, porque todo el cuerpo está afuera, pero piensa que se va a proteger metiendo la cabeza afuera. Mira, hermanos, el cristiano tiene que tener una visión, obviamente, de la realidad, porque no podemos escapar de la realidad. Vivimos en un contexto, vivimos en una sociedad, pero el cristiano tiene una doble mirada, tiene una mirada espiritual. ¿Y saben qué? David sabía eso. Por eso él decía, yo me enfoco, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hermanos, aunque nuestra realidad, nuestro contexto, nuestras situaciones no sean las mejores, no sean las que hemos predecido, no son la garantía, hermanos, de lo que nos han dicho, pero una cosa tenemos, hermanos, que nosotros podemos tener esperanza, porque sabemos que la realidad de aquí abajo es circunstancial y que es modificable. Y que esas cosas que parecerían contrarias, adversas, tan difíciles como pasó Pablo, hermanos, sin embargo, Dios las encaminó para el propósito que Él tenía con él. Y les ayudaron no solamente a formar su carácter, a servir de inspiración para aquellos que iban a tomar, hermanos, su ejemplo. Fue una persona que ministró a través, hermanos, de toda su vida y de toda su experiencia a toda una generación, y nos sigue ministrando hoy a nosotros en esta noche. Yo te digo algo, querido hermano, querida hermana, querida familia, Dios no desperdicia nada, nada, de ninguna de las situaciones que atravesamos. A todo Dios le saca jugo, le saca provecho, le encuentra sentido. A nosotros de este lado que estamos limitados por el espacio y por el tiempo, que no sabemos lo que vendrá mañana porque no conocemos el futuro, muchas veces eso nos llena de pavor, de inseguridades, de ansiedades. Pero ahí es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. Ahí es donde nuestra fe se desata, ahí donde sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor y que nada, hermanos, nos va a ocurrir si el Señor no lo permite. Y Pablo sabía y tenía esta garantía, hermanos, que su vida estaba en las manos del Señor, como tu vida y mi vida están en la mano del Señor, y nada nos puede ocurrir si el Señor no lo permite. Enfocados.
¿Dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? Si vos mirás al costado, a la derecha, mirás para atrás, te vas a desanimar. Hay que mirar a Cristo. En Cristo encontramos inspiración. Primero, porque nadie nos puede amar como Cristo. Él dio su vida por nosotros. Él es nuestra máxima, hermanos, inspiración de donde podemos renovar nuestra fuerza delante de Él. Fíjense en que Moisés dice que llegó un momento donde él tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión que tomó Moisés la hizo en este mismo sentido, enfocado. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si hay algo que le ayudó a Moisés a tomar una determinación de dejar todo lo que tenía que dejar y seguir, hermanos, el propósito de Dios fue este. Entendió que el galardón era mucho más noble, era de mucho más valor precio y que tenía mucho mayor sentido que todo lo efímero, lo transitorio de este mundo le podía ofrecer. ¿Era malo? No. La riqueza no es mala, el dinero no es malo, las comodidades no son malos, pero Cristo es superior. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por todo lo material que Dios nos pueda dar, hermano. Porque a veces pensamos que cuanto más pobres y con los zapatos agujereados que andamos, más espirituales somos, y no es así. No somos ni franciscanos ni Rockefeller. Amén. Hay un término medio que Dios nos bendice a cada uno según la medida que Él ha dispuesto en nuestra vida y en nuestra administración, para que ese recurso también no solamente sea para nosotros, sino para bendecir la obra y bendecir a los que más necesitan. Amén. Por eso, hermanos, no creemos en el evangelio de la prosperidad, creemos en la prosperidad del evangelio, porque el evangelio nos prospera. ¿Por qué nos prospera, hermanos? Porque nos da una mentalidad nueva, nos enseña, hermanos, la administración, nos enseña, hermanos, para qué poseemos lo que poseemos y cómo lo podemos utilizar para bien y gloria a Dios. Moisés sabía que la prioridad estaba en el Señor, por eso el enfoque en el Señor es fundamental. Dice que el reino de Dios es como aquel mercader que busca buenas perlas, y cuando la halla, es tan preciosa, es tan única, tan original, irrepetible, que quiere poseerla. Y para poseerla, va y vende todo lo que tiene, entonces la compra. Amén. ¿Cuántos han hecho eso en su vida? ¿Cuántos hemos renunciado al pasado? ¿Cuántas cosas hemos dejado, iniciado este camino y hemos atesorado la perla de gran precio? Hermanos, la cual, hermanos, es de mayor valor que cualquier cosa en este mundo. Cuando nosotros tenemos presente que Cristo es el mayor valor, el mayor recurso, el mayor capital, hermanos, hay cosas por las cuales ya le perdemos el interés. No es que no sean importantes, pasan a segundo plano. Y eso se llama prioridad en la vida. Cuando Dios está primero y nuestro enfoque está en Dios, sabemos que el valor más relevante, más importante y más trascendente está en Él. Entonces las demás cosas se van ubicando. Bien lo dijo Jesús. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas se van a encolumnar, se van a encaminar, lo van a seguir a ustedes cuando realmente nuestro enfoque esté puesto en Dios. Y te digo esto porque quizás en esta noche viniste ansioso, preocupado porque te está faltando algo. Tenés un problema, hermanos, tenés una dificultad, se levantó una tormenta. Es lo más normal que nos puede pasar como cristianos. Bienvenidos al club, amén. Estamos en el club de Pablo. Hemos decidido, hermanos, seguir al Señor y dentro de este seguimiento y de este camino tenemos estas situaciones. Pero yo les digo en esta noche rotundamente que tenemos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos victoria. Enfocados. No es lo grande del desafío lo que nos derrota, no es lo grande del desafío lo que nos derrota, sino cómo miramos a ese desafío.
¿Recuerdan a los 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra? 10 de ellos, hermanos, vinieron con un informe pésimo, negativo. No solamente para ellos, sino que ese informe y esa negatividad contagió a todo un pueblo, que terminaron llorando a los gritos, desesperados porque el temor se había apoderado de todo el campamento. La visión, la percepción con que uno mira, hermanos, los desafíos de la vida es muy importante. Estos 10 hombres habían mirado las ciudades amuralladas, los gigantes, que eran ciudades bélicas, que eran hombres de guerra, y decían: nosotros nos parecemos como langosta. ¡Qué terrible! Pero había 2 que estaban en el mismo grupo de los 12, pero ellos vinieron con un diagnóstico, con una percepción, habían mirado, hermanos, de otra manera, y dijeron: no, nosotros lo vamos a comer como pan, ¿sí? ¿Qué diferencia? 10 que se acobardaban y querían regresar nuevamente a la esclavitud porque decía: por lo menos allá estamos seguros, allá por lo menos el faraón nos protegía, pero ahora acá tenemos que enfrentar este desafío y no lo vamos a poder hacer. Lo miraron desde la óptica humana. Y cuando uno mira las cosas desde la óptica humana, desde lo que simplemente como humanos en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades podemos hacer, nos vamos a desesperar. Pero hay 2, Josué y Caleb, que miraron con los ojos de la fe, porque incorporaron dentro de esa mirada con quienes ellos estaban, con el Señor. Y decía: el Señor los va a entregar en nuestras manos. Y esa es una actitud, hermanos, que nosotros debemos desarrollar todos los días cuando nos levantamos, de saber que vamos a enfrentar situaciones, que tenemos que resolver problemas, que tenemos que mediar circunstancias, que tenemos que suplir, hermanos, en situaciones específicas, que tenemos que andar. Pero, hermanos, yo te digo, en esa mirada nunca dejes afuera la presencia de Dios, porque Dios está allí en tu diario vivir. Amén. Miren, Dios quiere manifestarse en nuestro diario vivir y Dios quiere hacer cosas en nuestro diario vivir. Y esta gente no incorporó a Dios en su pensamiento ni en su visión. Lo dejaron afuera, por eso se desesperaron. Cuando usted lee el libro de Eclesiastes, hermanos, el libro de Eclesiastes, para resumirlo, es la mirada de un hombre que mira desde el punto de vista humano. Porque hay una palabra repetitiva que dice debajo del sol. Debajo del sol, ¿no? Dios está más allá del sol, pero debajo del sol, dentro de la mirada humana, de la mirada limitada del ser humano, de lo que simplemente puedo apreciar y lo que puedo hacer dentro de sus posibilidades, dice: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Obviamente, ¿qué puede pensar un hombre sin incorporar a Dios en su vida? ¿Qué puede pensar una mujer que no involucra a Dios en su diario vivir, en sus desafíos cotidianos, en la resolución de sus problemas, de sus conflictos, de sus situaciones? Y todos lo tenemos, hermanos, todos. Necesitamos ver a Dios, hermanos, moverse en medio de nuestros desafíos. Pero para esto Pablo se enfocaba. Miren, a Pablo lo apedreaban, lo garroteaban. Dice que cuando Pablo iba a un pueblo, no preguntaba dónde hospedarse, sino preguntaba anticipadamente: hermano, ¿cómo son las cárceles acá? Porque de seguro le esperaba eso. Pero sin embargo, sabía que el Señor estaba presente en su diario vivir. Dios está contigo. Y esto no es simplemente un eslogan, hermanos, esto es una realidad en nuestras vidas. David vio a Dios. Cuando vio al gigante, dijo: Dios es más grande y más grande que este gigante. El pueblo de Israel por 40 días había recibido esta noticia y esta amenaza, y el temor se había apoderado del ejército de Israel. No escuchaban otra cosa, hermanos, que este desafío de decirle: denme un nombre. Y ese temor, hermanos, cautivó su corazón, sus pensamientos. Para ellos no había posibilidad, ni había un método para derrotar a este gigante, pero ahí aparecía alguien con una mirada distinta. Alguien que miró esta situación, hermanos, y vio a Dios en la escena.
No podemos sacar a Dios en la escena, hermanos, de nuestra vida. Tenemos que estar enfocados en saber que Dios nos acompaña donde quiera que vayamos. David decía, aunque ande yo en valles de sombra y de muerte, amén, Dios está con nosotros. David habló distinto por la percepción y la mirada espiritual que tenía. David entendió que esto era un conflicto espiritual, que no era una lucha humana, había un problema espiritual. Hermanos, y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, tenemos problemas, hermanos, contra las potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. No es con las personas, no es con las circunstancias, no es con los problemas, no es con los obstáculos. Es, hermanos, con un mundo espiritual que trata de desenfocar nuestra mirada y de desviarnos del propósito que el Señor tiene para vos y para mí. Amén. Si nosotros tenemos en claro, hermanos, nos vamos a evitar muchos problemas, muchas angustias, mucho sufrimiento, muchas veces innecesario, que pensamos que Dios nos abandonó, justo ahora que te necesito tanto, me venís a dejar solo. No, no, no. Dios es fiel, hermano, y jamás te va a abandonar. Él siempre va a estar en el lugar más difícil que vos te encuentres. Él va a estar allí. Y no va a estar, hermanos, pasivo, va a estar activo y va a hacer lo que tiene que hacer para que vos de esa situación saques un provecho que va más allá de las circunstancias limitadas de este tiempo, que trasciende, hermanos, a nuestra eternidad, para el propósito que Dios tiene para ti, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Amén. Por eso somos más que vencedores. El ejército lo llamaba gigante. ¿Saben cómo lo llamaba David? Este es un incircunciso. Le dio el nombre y lo bajó al nivel que tenía que bajarlo. Incircunciso que era, no estaba dentro del pacto. Era una persona que no estaba protegido, no tenía la garantía, no tenía la cobertura de Dios. Este es pan comido, dijo. Porque David tenía la certidumbre que el Señor estaba con él. Le va a decir a Saúl, yo defendía a mis ovejas del león, del oso, y Dios que estuvo allí en esa instancia, también estará conmigo en esta oportunidad. No le temas a tu gigante. El temor hace maximizar, hermanos, nuestras situaciones. Pero recuerda siempre que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es incondicional. No puede cambiar, no puede alterarse, no puede modificarse, no puede fraccionarse. No es que Dios hoy ama más y mañana ama menos, porque nosotros pensamos muchas veces que Dios ama como nosotros, porque hoy nosotros amamos y mañana no sabemos. Pero yo les digo algo, hermanos, el amor de Dios es inalterable. Amén. Y ese amor siempre está en acción para con nosotros. Bien, vamos a adelantarnos un poquito. Segundo principio. Primer principio, enfoque. ¿Amén? ¿Estamos acá o no? Enfoque. Segundo principio, cancelación. Decirle al que está a tu lado, cancelá. Olvidando lo que queda atrás. Exactamente. Un ejercicio que continuamente nos debe permitir, hermanos, avanzar y no quedar atado al pasado. Muchas veces uno puede quedar atado a una circunstancia, a una situación. Hay gente que ha quedado estacionado ante la partida de un ser querido, ante una situación particular. Pero escuchemos a David en esta noche decir, miren lo que dice David en el Salmo 129, 3 y 4. Miren cómo él lo expresa, ¿no? Lo que le pasó en la vida. Me pasaron el arado sobre la espalda, abriéndome surcos profundos, pero el Señor que es justo cortó las cuerdas con que me ataban esos perversos. Él dice, esta situación me quiso dejar atado a una circunstancia del pasado, a algo que me dolió mucho, algo que él usa esta expresión, esta comparación, me abrieron la espalda con un arado. Ustedes saben que un arado es algo que va profundo, más si es un arado mancera. Él dice, así quedó mi vida,
por las situaciones que yo tuve que atravesar y pasar, pero el Señor cortó las cuerdas que esos perversos me quisieron atar. ¿Cuántos dolores muchas veces llevamos en el corazón, en el alma, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos? Y quiero decirles, mis amados, que esas situaciones de la vida muchas veces son una estación donde uno trata de refugiarse, porque el dolor que siente por la herida y por lo que vivió, eso no nos permite muchas veces avanzar. Yo conozco gente, hermanos, que hemos ministrado y que aún estamos ministrando, hermanos que han quedado atados a una situación de 20, 30 años atrás. Y eso es mucho tiempo y esa persona no ha evolucionado, no ha crecido, hermano, no ha podido superar esa circunstancia de la vida. Y eso es una herida abierta continuamente, hermanos, que lo lleva nuevamente a revivir esa situación, esa circunstancia y no le permite avanzar en la vida. Y leyendo lo de Pablo, con todo lo que él había pasado, le era necesario hacer este ejercicio una y otra vez. Me olvido lo del pasado, me olvido aquellas cosas que no suman, no me edifican, no proporcionan para mí, hermanos, buena salud. Las dejo atrás. Todo pensamiento y toda circunstancia que he vivido que me quieren sujetar, que me quieren amarrar a una situación del pasado, yo necesito seguir caminando hacia adelante. Amén. Y miren, hermanos, hay situaciones duras en la vida. Hay situaciones injustas. Hay cuestiones, hermanos, que muchas veces no son fáciles de superar. Pero el ejemplo de Pablo en esta noche a nosotros nos tiene que animar de hacer este mismo ejercicio y de cancelar si hay algo que nos está atando. Si nos estacionamos en algún puerto y amarramos nuestra barca, hermanos, allí y nos hemos quedado, hermanos, y no estamos avanzando, bueno, esta es una noche donde el Señor con su espada, que es la palabra, quiere cortar esa amarra para que tú nuevamente comiences a navegar, hermanos, por los mares que el Señor ha marcado tu transitar, para que vivas las experiencias más maravillosas que Él ha preparado para ti. Amén. ¿Cuántos marineros de Cristo hay aquí? Amén. Había un viejo coro que decía, Dios tiene un barco que navega en alta mar. Y Jesucristo, los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Ven a Jesús, hoy te invita a navegar. Tráeles tus cargas, Él las llevará. Amén. Pero quiero decirle, hermanos, un charquito no hace buenos marineros. Los marineros se hacen en océanos bravos. Ahí es donde el marinero comienza a desarrollar la destreza, la habilidad, la pericia, de saber manejar en una situación de crisis, de extrema presión, cómo conducirse y cómo no perder, hermanos, el control de la situación. Miren, ¿qué está haciendo Dios con tus problemas, con mis problemas, con mis adversidades, con tus adversidades, con aquellas cosas que parecerían gigantes que se levantan? ¿Sabes lo que está haciendo el Señor con tu vida y con mi vida? Generando destreza espiritual. Amén. No es para detenernos, no es para quedarnos estancados. Es para que tú te levantes en esta noche y continúes el proceso que Dios ya ha iniciado en tu vida. Amén. Los problemas, hermanos, no es sinónimo de que Dios no te ama, de que hay otros que Dios lo ama más y a vos menos. No es sinónimo de despropósito, al contrario. Hermanos, cuando nos hallamos en diversas pruebas y dificultades, dice el Señor, gozaos y alegraos, que es grande vuestro galardón en los cielos. Amén. Y Pablo va a decir, todas estas aflicciones de este tiempo producen en nosotros un más excelente peso de gloria. Amén. Miren, hermano, por lo que han atravesado como iglesia, por lo que has pasado como familia, como lo que has vivido como pareja, como matrimonio, lo que has atravesado, hermanos, como familia. Yo te dije algo hoy, Dios no desperdicia nada y todo tiene un propósito.
¿Qué está haciendo contigo, Dios? ¿Qué está haciendo conmigo, Dios? Está instalando en nosotros un peso de gloria. Nos está dando peso espiritual. Amén. Nos está preparando, hermanos, para llevarnos al ring. ¿Sí? ¿Para qué? Para convertirnos en campeón de campeones. Amén. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Qué es ser más que vencedores? Es ser campeón de campeones. ¿Cuántas batallas hemos ganado en la vida, hermanos? ¿Cuántos han peleado batallas? ¿Han estado allí? Tremendo, hermano. No nos gusta. Como dicen los chicos, nos gusta. Pero son necesarias, hermano. Porque eso nos preparan para la vida y nos dan peso espiritual. Hay que dejar atrás los recuerdos amargos, cancelar las deudas emocionales. Si hay alguien que tienes que perdonar o soltar, hay gente que va a cuesta con alguien toda la vida. Por lo que me hizo, por lo que no me hizo, por lo que me tendría que haber dado y no me dio. Pero Pablo hacía algo, cancelaba. Me olvido, cortaba. ¿Sí? Los chicos dicen, corta la bocha, ¿no? Bueno, acá hay que cortar, hermanos, cosas espirituales porque es difícil, hermanos, remontar vuelo. A veces nosotros vamos con nuestro avión lleno de equipaje. Llevamos los recuerdos del 2000, del 2001, de la pandemia. Y son experiencias, hermanos, pero no podemos cargar. A veces vamos en la pista, hermanos, y estamos así, no podemos elevarnos espiritualmente porque vamos tan cargados de cosas. Pero aprovechá este tiempo de oración, de ayuno, hermanos, porque Dios va a hablar a tu vida. De aquellas cosas que tenés que despojarte del peso, porque a veces estamos demasiado cargados con cosas que no tenés por qué llevarlas. Que el Señor quiere cortarlas, que el Señor quiere que las canceles. ¿Para qué? Para que remontes vuelos como las águilas. Amén. El Señor nos ha llamado a las alturas espirituales. Miren lo que le dice Pablo a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo, apela a una experiencia espiritual que todos nosotros la hemos tenido. Buscar las cosas de arriba, enfocado donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongan la mirada con los ojos naturales a lo que pasa en esta tierra, sino poner la mirada en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene el control y el dominio de todas las cosas, de tu vida, de tus circunstancias, de tus situaciones, de tus inconvenientes, de tus gigantes. Nada se le escapa a Dios, porque Dios no duerme. Dios vela por tu vida. Amén. Primer punto. Segundo, cancelar. 3 cosas para cancelar. Soltar. Hay que soltarlo. Hay gente que quiere ser libre y no quiere soltar las cosas. Y hay algo en la Biblia, hermanos, que nosotros leemos, que en teología se conoce la teología del reemplazo. Yo para soltar algo y cambiar un hábito, cambiar un patrón de pensamiento, hermanos, tengo que incorporar algo nuevo. Miren, Dios reemplaza todo. Hermanos, aquellas cosas por cosas nobles. Por eso Pablo decía que pensemos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno por lo cual pensar, en esto pensar. Nos está diciendo que reemplacemos las cosas, hermanos, que nos lastiman, que nos atan y que nos sujetan y no nos permiten elevarnos, por cosas saludables. Amén. Y el ayuno les va a hacer muy bien, físicamente también. Amén. Dejar ir, no la llames más. Si soltás algo, no la vuelvas a incorporar porque va a querer volver. Déjala que se vaya, porque eso queda en el pasado y olvidar de eso. No te abraces a esa situación o persona, soltala. Hay que dejar libre, hermano. Yo una vez tuve que ministrar a una joven, hermanos, que la madre estaba muerta, pero las palabras de la madre que le había pronunciado hacia su vida, y fue tanta la herida que la madre estaba muerta, ya estaban los huesos en el cementerio, pero sin embargo el poder de esa conversación aún estaba vigente en su vida. Hermanos, si esta persona estaba en una depresión tan grave, tan aguda, hermanos, que estaba al borde de la muerte, y uno puede decir, ¿a tanto puede llegar, pastor, una situación? Claro que sí.
Las palabras tienen poder y más si uno, hermanos, le da la autoridad sobre su vida y se deja manejar por eso, hermanos, las consecuencias puedan ser devastadoras. Y tuve que hacer algo, hermanos, que quizás teológicamente muchos me van a condenar, pero tuve que acompañarla al cementerio, hermanos, y allí en la tumba de su madre que cancele esa situación, hermanos, porque ella vivía atada a las palabras y a las situaciones que la madre le había de alguna manera profetizado. ¿Cuántos de nosotros hay cosas que personas que quizás ni estén en esta tierra, pero nosotros seguimos atados a situaciones, a mandatos familiares, culturales, a palabras, a peleas, cancelación? Amén. Y por último, hermanos, principio de perseverancia. Pablo decía, prosigo a la meta. No nos podemos detener. La victoria en la vida cristiana no consiste en haber llegado a un lugar, sino estar constantemente en perseverancia. Alguien dijo que el cristianismo es como andar en bicicleta. Si vos dejás de pedalear, te caes. No podemos detenernos, hay que perseverar. El talento es muy importante, pero no es todo. Personas con menos talentos y capacidad y recursos sigan más lejos por ser perseverantes. Una persona que tiene un taller equipado con la última tecnología, con todas las herramientas, con todas las llaves, con todos los medios, hermanos, puede hacer menos que alguien con predisposición y actitud correcta, con una sola llave inglesa quizás pueda hacer mucho más que una persona que tenga todo el equipamiento necesario. Es tu actitud, hermanos, es la que te levanta todos los días y es tu, hermanos, deseo de seguir hacia adelante el que nos debe impulsar y no mirar atrás. No mirar atrás. Cualquiera puede tener un sueño, pero se requiere de determinación, perseverancia para alcanzarlo. Todos tenemos sueños, pero se requiere de determinación, perseverancia para alcanzarlo. Pablo tenía determinado un objetivo claro y él hizo de que ese objetivo permanentemente sea de inspiración, por eso él tenía una actitud de perseverancia. A veces, hermanos, nuestros temores, nuestras inseguridades por los fracasos del pasado no nos permiten soltarnos para nuevos desafíos. Pero fíjense en esto, bienaventurados los que no arriesgan nada, pues ellos jamás serán decepcionados. Hay gente que dice, yo jamás fracasé, a mí jamás nada me fue mal. Y quizás, hermanos, uno está dentro de esta gama de personas que jamás han arriesgado nada, por eso jamás serán decepcionados. Pero en el reino de Dios, hermanos, estamos comprometidos a jugarnos el todo y por el todo. Amén. Y es muy probable, hermanos, que en situaciones, hermanos, como las que estamos viendo del apóstol Pablo, nosotros atravesemos. Pero la garantía, hermanos, es que en esa perseverancia, porque los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos, y aquellos que retroceden y miran hacia atrás no le agradará al Señor, sino que estamos, hermanos, de alguna manera determinados a seguir adelante. Necesitamos determinación. Ser un buen discípulo tiene su precio. Ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo tiene su precio. Ser un buen cristiano, hermanos, tiene su precio. Un buen siervo también tiene su precio. Un buen adorador también tiene su precio. La pregunta en esta noche, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Porque todos nosotros tenemos que pagar un precio. Un atleta para llegar a la meta paga un alto precio. Se prepara, se priva de muchos placeres, de algo que para nosotros sería normal, pero para ellos, hermanos, es algo que lo dejan a un lado con tal de llegar a la meta. La disciplina. Puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Si peleaste una vez, vuelve a intentarlo. No te dejes vencer, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal.
La Biblia nunca nos va a llevar al retroceso, al pasado, ni a la quietud. Porque uno dice, estoy quieto. No, te estás hundiendo, porque cuando uno se detiene, se hunde. Pero Pablo nos insta y nos enseña que más de una vez uno tiene que volver a intentarlo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros no estamos aquí para abandonar, ¿verdad? Nosotros estamos determinados para seguir, hermanos, hacia adelante. Miren lo que nos dice Pablo en esta noche. Por eso, Iglesia de Corrientes, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Hermanos, como cristianos somos indestructibles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Señor predestinó nuestro camino, hermanos, hacia una victoria segura. Miren, todos cuando estamos en situaciones difíciles hay una voz que nos susurra, abandoná, abandoná. Ya no podés más, no lo vuelvas a intentar. Abandoná es lo mejor que te puede suceder. Basta de decepciones, basta de desencanto. Basta de este sentimiento de frustración y de fracaso continuo. Abandoná. Fue lo que le dijo la mujer de Job. Maldice a tu Dios. Abandona, muérete de una vez. Qué terrible, ¿eh? Cuando uno mira la vida de Job, hermano, y de lo que pasó, pero sin embargo, la fe de Job, que es la fe que el Señor puso en nosotros y que la tenemos que desarrollar a ese nivel, es tan fuerte, tan persistente, hermanos, tan eficaz, que nos puede ayudar a vivir una fe y una situación tan difícil como la que Job vivió y estar intacta. ¿De qué nos serviría una fe simplemente, hermanos, que a la primera de cambio, hermanos, estemos retrocediendo, pero la fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos sea una fe madura, una fe estable, que no va a estar ausente de temor y quizá la inseguridad y la incertidumbre, pero que nos va a incentivar a seguir hacia adelante. Job dijo, yo persevero y yo sigo la meta, yo sigo hacia adelante. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y a veces pasa eso, hermanos. A veces no vemos nada. A veces las situaciones parecen que no se modifican, que no mejoran. Pero sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Y aún del polvo Él nos va a levantar. A Bartimeo le dijeron, abandoná. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, atorrante. Mira si el Señor se va a fijar en un pordiosero como vos. Pero ¿qué tenía Bartimeo? Perseverancia, insistencia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y saben qué? Jesús detiene sus pasos. Va con la multitud. Hermanos, deja la multitud, hermanos, y se detiene por la persona. Y quizás en esta noche Jesús, hermanos, se detenga por ti. Quizás Dios permitió y hizo, hermanos, que todas las cosas se alinearan para que hoy tú escuches esta palabra porque era necesario que la escuches. Y Jesús se detiene por ti porque escuchó tu clamor. Porque el Señor te está dando la respuesta a tu necesidad. El Señor deja la multitud. Y el Señor nunca está demasiado ocupado para atender nuestro clamor. Si hay algo que al Señor lo atrae, si hay algo que al Señor lo apasiona, lo desvive, es cuando encuentra una persona con esta actitud de no bajar los brazos e insistir una y otra vez, me caigo y me levanto. Amén. Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aunque todos le decían, ríndete. No, yo persevero. Y quizás has venido con pocas fuerzas en esta noche, pero hermanos, has logrado una gran victoria porque estás perseverando. Quizás no tengas, hermanos,
la respuesta a tu oración, a lo anhelado, a lo esperado. Hermanos, pero estás haciendo algo importantísimo, que es perseverar. Y eso, hermanos, para Dios tiene peso. Para eso Dios tiene recompensa. Hermanos, porque Dios premia a aquellos que con estas condiciones, hermanos, no se dan por vencidos. ¿Cuántas veces has escuchado la misma voz una y otra vez? Ríndete. No te rindas. Quiero terminar simplemente diciendo, no alcanza una cadena para atar un guerrero. No es suficiente. A veces alcanza con un pensamiento, con una imagen, con una herida emocional o con una conversación a deshora. Repito, no alcanza una cadena para atar a un guerrero. A veces alcanza con un pensamiento, una imagen, una herida emocional o una conversación a destiempo. A veces pasa así, hermano. Somos frágiles y somos vulnerables. Y a veces un pensamiento, una emoción, una conversación puede atarnos, puede limitarnos y puede impedirnos seguir adelante. Pero que en esta noche la vida de Pablo nos inspire a saber que se puede. Que tenemos un Dios que nos puede fortalecer de tal modo que nosotros podemos encontrar esas fuerzas en Él para seguir en carrera y para no abandonar. Y por último decirte, la vida es el 10% de lo que nos ocurre y el 90% de cómo reaccionamos a ello. La vida es el 10% de lo que nos ocurre y el 90% de cómo reaccionamos a ello. Nadie tiene todo en la vida, yo no lo tengo. Pero escuche este principio, hermanos. La felicidad que todo el mundo persigue, incluidos nosotros, la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas deseadas, de vivir las circunstancias anheladas o de estar rodeado de las personas apropiadas. Vieron que la felicidad para nosotros está mañana, está pasado, está el año que viene o cuando tengamos. Porque nosotros asociamos la felicidad con el poseer y tener. Pero le repito esta frase, la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas deseadas, ni de vivir las circunstancias anheladas o de estar rodeado de las personas apropiadas, sino de ser la persona por Dios que fue diseñada. Amén. Y vos y yo fuimos diseñados por Dios. Tenemos todo para ser felices. Para vivir la vida cristiana en disfrutes y seguir hacia adelante a pesar de. No digas en esta noche, yo cuando esté superado en esto, esta circunstancia o esta situación o tenga esto, realmente voy a estar realizado y feliz. No, vos ya estás realizado en el Señor y en el diseño que Él pensó en vos. Amén. Dios escribió nuestra historia. Ponete de pie en esta noche. Vamos a orar. Dios es el que escribió nuestra historia. Y nuestra historia, hermanos, tiene un buen final. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros en nuestra vida le hemos entregado el lápiz, el cuaderno de nuestra vida quizás a personas inapropiadas. Y no han sabido escribir lo correcto con respecto a nosotros, ni a decir lo mejor con respecto a nosotros, ni a pensar en nosotros de una manera positiva, productiva, o que íbamos a ser personas de bien. Y todos nosotros, hermanos, desde nuestros hogares hemos recibido algún tipo de esta influencia. Porque aquellos que quizás tenían autoridad sobre nosotros no han escrito la mejor versión de nosotros. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que el lápiz de nuestra historia en la mano la tiene el Señor.
¿Y sabes qué? Él escribe su mejor versión sobre ti y sobre mí. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.